puede que para algunos de ustedes, hermanos, este sea un tiempo algo largo, de pronto en el momento de cántico. Pero sabe, para mí es tan necesario. Yo no sé si para todos ustedes es así, pero para mí es tan necesario. Yo espero este tiempo. Y si usted se cansa de estar de pie, siéntese. Y si aún así quiere estar en alguna otra posición y se tiene que estirarse, estírese en el suelo si quiere. Pero estos tiempos son necesarios. Porque su Espíritu Santo está sanando, está fortaleciendo, está hablando en medio de la adoración. Él está restaurando corazones. Yo recibí, mientras adorábamos, una impresión del Espíritu Santo. Y el Señor me decía, yo vengo pronto. Iglesia, prepara tu corazón, porque yo vengo pronto. Estoy a las puertas. Y Él insistía con esta frase en mi corazón, prepara tu corazón, prepara tu corazón, porque yo ya vengo. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Él espera encontrar a una esposa, a su amada, a la iglesia, una iglesia pura y sin mancha, con vestiduras blancas, ataviada, preparada para la llegada del novio. Usted y yo debemos estar preparados, iglesia. Hermanos, debemos estar preparados. No nos podemos confiar pensando, no, si todavía mi vasija tiene aceite, alcanzaré a ir a prepararme, a llenar mi vasija con aceite como las vírgenes, ¿no? Debemos estar preparados. El amado no tarda, nuestro Cristo no tarda. Amén. Sí, Señor. Les invito a abrir sus Biblias. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. El tema, la palabra que quiero compartirles hoy es la iglesia versus el anticristo. Y tiene sentido, ¿no? Cuando el Señor ponía esta impresión del Espíritu Santo, de los tiempos que estamos por vivir y estamos comenzando a vivir. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando de la segunda venida, ¿no? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, se va a oponer al culto a Dios y al culto a cualquier otra cosa que no sea Él. Tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios. Está hablando del templo judío. Haciéndose pasar por Dios.
¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Está hablando del Espíritu Santo y la iglesia, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, rechazaron a Cristo. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. La iglesia versus el anticristo. El anticristo, hermanos, profético, es un personaje que siempre acapara la atención de muchísimas personas, ¿no? El tema de controversia teológica está ahí presente y también da pie a muchísimas especulaciones. Pero hoy es necesario hablar de este tema para que nuestra fe sea fortalecida y nuestro conocimiento sea amplio respecto a las verdades de la Biblia. Lo primero que es importante aclarar es que Dios no ha revelado en la Biblia quién es el anticristo profético que aparecerá al fin de los tiempos. Los apóstoles Juan y Pablo, que fueron inspirados a hablar del tema del anticristo, nos revelan su identidad, ¿ya? Aunque sí lo caracterizan en sus escritos. El significado del nombre anticristo. El prefijo anti significa contra, pero su significado más corriente en el griego del Nuevo Testamento es el lugar de o en vez de. Así que anticristo puede significar tanto en contra de Cristo como en lugar de Cristo. Si combinamos ambos significados, entonces anticristo significa uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. El anticristo convencerá a la gente de que Jesús solo era un precursor y negará los títulos que le pertenecen a Cristo. En otras palabras, este hombre no va a afirmar que es el anticristo, no lo va a decir, ¿cierto? Va a ser inteligente. Sino que él es el verdadero Cristo, ¿ya? Y desde esa posición se opondrá totalmente a Cristo y a su obra redentora. Y desde esta posición engañará a la humanidad, en especial a Israel como nación, con quien firmará un pacto y luego se volverá contra ellos, que esto será ya en la primera parte de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio habrá paz, se habrá firmado pacto, pero a partir de los 3 años y medio en adelante entonces se volverá en contra de Israel y todo lo pactado entonces lo va a negar. Aunque algunos consideran que el anticristo sea una organización o institución o sistema de gobierno, nosotros creemos que es una persona, porque así lo indica la Escritura, que se pondrá por encima de la ley, se convertirá en un dictador mundial absoluto
Hará que su voluntad sea la ley suprema en la tierra y exigirá culto a su persona. La descripción bíblica del anticristo. El apóstol Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, ¿no? Es lo que leímos ahí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. El profeta Daniel lo describe como el cuerno pequeño, porque él ve una bestia. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso está en Daniel capítulo 7, en el capítulo 9 y el capítulo 11. ¿Ya? Y también como un príncipe que ha de venir. En el capítulo 9 lo menciona como el desolador, ¿ya? Que aparece en la visión de las 70 semanas. El apóstol Juan identifica al anticristo en el Apocalipsis como el jinete del caballo blanco. Vaya conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis. Y aquí hay que hacer una diferencia de otro personaje que aparece en caballo blanco, que es Cristo. Versículo 2. Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, este no es Cristo. Y ahora vaya ahí mismo al capítulo 19. Este sí es Cristo. Del versículo 11 en adelante. Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El único fiel y verdadero es el nombre de Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Algunos dicen y se toman de esta palabra para decir, Noé, si el Señor Jesucristo tenía tatuajes en la pierna, entonces podemos ponernos tatuajes. En ninguna parte dice que está escrito en su piel, sino que en sus vestiduras. ¿Sí? Para que aclaremos ese detallito. Un pequeño detalle. Juan también describe al anticristo como la bestia que sube del mar. Está eso y en Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? Voy a leer una partecita al menos. El 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál sería el nombre blasfemo? Todo aquel que usa un título que tiene que ver de Dios. O sea, cualquier nombre que tenga que ver con Dios o con el Señor Jesucristo, que alguien más lo asuma para sí, es un nombre blasfemo. ¿Sí? No es que tenga una grosería, sino que él se dice a sí mismo, yo soy todopoderoso, o yo soy Dios, o yo soy el verdadero, o yo soy el eterno. Cualquiera de nosotros que usase esta expresión para uno, se transforma en un nombre blasfemo. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento que las cosas que eran consagradas para Dios se volvían para los hombres anatema? Es decir, si hay nombres que son consagrados para Dios o para el Señor Jesucristo, ¿no? No los puede usar cualquiera. Y por eso se transforma en un nombre blasfemo, ¿sí? Porque está usurpando algo que no le pertenece. Antes de la manifestación del anticristo,
El apóstol Pablo menciona 3 acontecimientos que ocurrirán antes que aparezca sobre la tierra el anticristo en su plena y absoluta manifestación. Y aquí es lo que yo me quiero detener un poco, que tiene que ver con nosotros. El primero de ellos es la apostasía. Se refiere al masivo abandono del cristianismo, un rechazo total y absoluto a la fe cristiana que lleva a la humanidad a abandonar toda idea relativa de Dios. En los últimos días, muchos creyentes de las iglesias se apartarán de las verdades bíblicas, rechazarán parte o toda la enseñanza original de Cristo y de los apóstoles. Eso aparece en 1 Timoteo capítulo 4 y en 2 Timoteo también capítulo 4. Habla acerca de esto. Se ofrecerá salvación y gracia barata. ¿Le parece conocido esto? ¿Sí? Venga aquí, acá tenemos cultos fantásticos, hermosos, no se preocupe, usted puede venir, puede tener la orientación que quiera, la corriente que tenga. No importa lo que usted crea, venga nomás, aquí nos reunimos todos en un punto común que es Dios. El ecumenismo, el sincretismo. Y entonces, la salvación de Cristo, bueno, es algo que sucedió, pero el arrepentimiento ya no es una cosa que se use, ¿no? Es de esos tiempos. Hoy en día puedes hacer lo que tú desees hacer. Mientras creas en Dios. Yo les compartí el día de ayer, me invitaron el día de ayer a compartir la palabra con los jóvenes de Ojos de Agua de la iglesia de Quilpué. Y yo les hablaba acerca de, bueno, partí con una pregunta media capciosa, ¿no? Yo les dije a los jóvenes, ¿quiénes son convertidos aquí? ¿O quiénes son creyentes? Todos me levantaron la mano. Ok, vamos a hablar hoy día de los creyentes versus discípulos. Claro, era una pregunta capciosa, ¿no? La diferencia entre alguien que cree y alguien que es un discípulo de Dios. ¿Sabe que la Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan? Si usted y yo solamente creemos, no pasamos más arriba del nivel del diablo y de los demonios, porque ellos saben que existe Dios y creen porque lo saben que existe Dios. Pero que se sometan a la voluntad de Dios y hagan y sirvan a Dios, eso es otra cosa. Así que estar convencidos o creer o ser creyente no nos da salvación. Por tanto, id, le dice a los apóstoles, y haced creyentes a todas las naciones, dice, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones. Creer es un paso, pero no es suficiente. Si usted y yo no somos discípulos de Cristo, entonces no hemos avanzado desde el paso inicial, que es recibirlo nomás, reconocer que es Dios que existe, ¿no? Así es. Se ofrecerá entonces salvación y gracia barata. Se pasará por alto la exigencia de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Así dice 2 de Pedro, capítulo 2. Ahí en parte el capítulo 2 está. Incluso muchísimas iglesias y pastores tolerarán lo que sea. Hoy en día, algunas iglesias están haciendo cultos especiales para los homosexuales y las lesbianas y todos los... ¿Cuántos géneros hay ahora? Más de 150 géneros. Cultos especiales para que no se sientan mal. El pecado es pecado. Y no podemos disfrazarlo. ¿Sí? Lamentablemente es así. ¿Dios ama a aquellos? Sí. Les ama como a cualquier pecador. Pero lo mismo que le dice a la mujer adúltera que se le presenta, ve y no peques más. Eso es arrepentimiento. Significa un cambio de actitud. Cambiar la conducta. Si no hay cambio de conducta, es remordimiento nomás. Y de remordimiento hay mucho, ¿no? Ok. Habrá un abandono total a las normas de moralidad de Dios. Lo más terrible de la apostasía tiene que ver
con que los hijos de Dios se apartarán de la verdad. Si usted y yo le quitamos o le agregamos algo a la Escritura, entonces dice la Escritura que cae sobre nosotros condenación. ¿Sí? Cae condenación. No podemos arrancarle nada a la Escritura, sobre todo aquellas cosas que hablan de la conducta moral y de la forma de vida, cómo debemos vivir. Pero la apostasía es eso, es ir acomodando poco a poco el Evangelio. Mientras yo conversaba con Inesita el otro día, hablábamos en una de esas veces que nos reunimos acerca de un tema que ha estado preparando ella. Uno de los lineamientos de todos estos grupos, ya ni sé cómo es la letra, ¿no? LGBT, el abecedario completo ya va. Uno de los lineamientos que ellos se postularon a intentar hacer es infiltrarse en las iglesias evangélicas. El mayor obstáculo, ellos hicieron una reunión mundial. ¿Dónde fue la reunión? En Colombia. Se hizo una reunión mundial en Colombia. Todos los que estaban a cargo de los distintos grupos estos que están en los distintos países. Y en esa reunión mundial se llegaron a algunas conclusiones. Una de las conclusiones fue que los que más frenan el crecimiento o la aceptación de su forma de vida son los grupos evangélicos. Y uno de los objetivos que ellos se trazaron hacia el futuro es infiltrarse, permearse en las iglesias evangélicas para que desde dentro entonces comenzar a minar estos principios. Si el mal está organizado de esa manera, entonces con mayor razón usted y yo nos debemos organizar. Porque el mal no descansa. No descansa. Y es así. Y es por eso que voy a pasar un aviso, entre comillas, ¿no? Por eso que es preocupante cuando hermanas, hermanos, ustedes permiten que sus hijos se queden en casa y no vienen a la escuela bíblica. Ahora estamos de vacaciones, pero fíjese que a través del celular y de todos estos aparatos, sus hijos son bombardeados permanentemente por el mundo. Permanentemente. Porque si sacáramos un promedio de cuántos videos cortos, historias, escenas e imágenes ven nuestros jóvenes durante el día a través del celular, mínimo yo creo que hablamos de 100. Todo el día la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes son bombardeados por el mal. Mínimo. Todo el día. Y cuando comiencen las clases seculares, además de las redes sociales, también va a ser el colegio o la universidad. Si nosotros no nos organizamos conscientemente de que nuestros hijos deben ser bombardeados por la palabra, por uno u por otro lado, hermano, el día de mañana usted va a llorar lágrimas de amargura por sus hijos, por sus hijas. Y entonces se va a acordar de esta palabra que yo le dije. Traiga a sus hijos al estudio de la palabra, a la escuela bíblica. Empuje, obligue a sus hijos a participar en el grupo de adolescentes y en el grupo de jóvenes. Porque por todos lados necesitamos bombardear a nuestros hijos de la Escritura, por todas partes. A ver si algo de eso entra. Nosotros somos optimistas, creemos que sí. Pero si no lo logré yo a través de la palabra del día domingo, lo logrará la hermana a través de la escuela bíblica, y si no, sería el día viernes a través de los hermanos, o el día sábado a través de los otros, o serán los grupos de crecimiento. Pero necesitamos llenar su cabeza, porque el mundo se ha organizado para meter el mal y los principios del mal en la cabeza de nuestros jóvenes. Es así. Y eso es parte de la apostasía. Comenzar a ser tolerante con el mal, cualquiera que sea, implica apartarnos de los principios de Dios. Es así.
es apartarnos poco a poco de los principios de Dios, es deslizarnos de a poco. Nadie cae de una vez. La mayoría de las veces es porque poco a poco se va deslizando hasta que simplemente ya está totalmente apartado. Las verdades a medias casi no se notan. Si usted proyecta una línea recta, pero junto a ella proyecta otra con una pequeña desviación, mire, ¿cuánto? 1 milímetro, 2 milímetros. En 5 centímetros casi no se nota. Pero usted proyéctela a 10 metros, a 15 metros, a 20 metros y va a tener 2 metros, va a tener 3 metros de diferencia entre una línea y otra. Así son las verdades a medias. Tal vez no afectan tanto en tu generación, pero en la siguiente generación la brecha va a ser mayor. Y en la tercera generación ya va a ser aberrante. Y es por eso que las verdades a medias son tan dañinas, porque parecen verdad, parecen palabra de Dios, parecen principios morales, pero no lo son. No lo son. Y entonces ahí está la apostasía. Lo segundo, se intensifica el misterio de la iniquidad, como menciona el apóstol Pablo, ¿no?, en Tesalonicenses. La civilización todavía tiene un barniz de decencia a través del cumplimiento de la ley, la educación, la ciencia, la razón. Pero Satanás intensifica por todas las vías y todos los medios su obra en este mundo a medida que se acerca el día del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hoy vivimos en un mundo cada vez más globalizado y ateo, que no quiere saber de Dios ni de la Biblia. La iniquidad ya se está manifestando, pero el hombre de pecado todavía no se ha manifestado. Va a ser quitado de en medio. Eso es lo tercero, ¿no? Lo primero, dijimos, es la apostasía. Lo segundo, que se va a intensificar el misterio de la iniquidad. Y lo tercero es que será quitado en medio del mundo, que en el presente lo detiene, que es el Espíritu Santo. Así lo dice 2 Tesalonicenses 2:7, que lo acabamos de leer. Cuando la iglesia abandone la tierra en el rapto, el Espíritu Santo también será a un lado, en el sentido de que terminará su ministerio específico de detener la iniquidad a través del pueblo de Dios. Es decir, la iglesia, así como esto ya lo descubrieron, ¿no? Cuidado atrás, por favor. La iglesia, así como lo han descubierto esto y otros grupos, frena todo principio diabólico, toda idea moderna, entre comillas. Pero cuando la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo ya no tenga este freno junto a la iglesia, entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a desatar la maldad. Se va a desatar completamente. Y así va a ser. Algunas citas: Juan 16:8, Romanos 8:13, Gálatas 5:17, que hablan de esto. Sobre todo Romanos y Gálatas nos habla de que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero eso no solamente habla en el ámbito humano, o sea, religioso o cristiano. El espíritu, que es el soplo de vida de Dios, que es parte del Espíritu de Dios, le pone al hombre y a la mujer, cualquiera que sea, un freno natural. Cuando ese freno natural se rompe, es en donde el apóstol Pablo dice que van a ser entregados a una mente corrompida. Ya definitivamente está corrompida su mente y entonces irán a atrocidades más allá, que ni los animales practican. Entonces, es importante entender esto, que el espíritu que Dios ha puesto en el ser humano le pone un freno. Cualquier hombre y mujer, aún no cristiano, sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo sabe. Porque si fuera tan normal, las aberraciones sexuales u otras se darían de forma natural. ¿Por qué a escondidas? ¿Sí?
¿Por qué parece que siempre a aquellos que se encuentran con usted o con uno y que tienen algún tipo de tendencia distinta se sienten amenazados por uno cuando uno no le ha dicho nada? Porque su espíritu les da testimonio, los avergüenza frente a la verdad. Cuando la luz se manifiesta, es expuesta la inmundicia. Y entonces hay incomodidad en las tinieblas. Porque esta es una realidad. Es así. Amén. Así es. El día de ayer, mientras yo estaba allá, fui a compartir un poquitito con Fabio, ¿no? Que es el casi yerno. Le falta poquito. Compartí con sus papás. Y una de las cosas que hablábamos con Patricia, que es la mamá, ¿no? Y ella nos contaba que ella vivió un tiempo en una casa, en un lugar, y tenía al lado, pero en la casa de al lado, una mujer que tenían cierta amistad porque eran vecinos, pero que era bruja. O sea, no había mala onda entre ellos. No eran amigos, pero no había mala onda, ¿no? Pero era bruja. Y ella tenía la costumbre, cuando se quedaba sola en el día, ¿no? Ella ponía todo el día música cristiana, ponía audiolibro, entonces mientras estaba haciendo las cosas iba escuchando la palabra y escuchaba. Y entonces un día la vecina le dice, oye, porque ella dice que hacía rituales en el patio, ¿no? En el propio patio hacía rituales y hacía cosas. Porque su padre era brujo y la había metido a ella como hija a la brujería. Pues resulta que ella misma en estos momentos de locura que tenía, le manifiesta y le dice, aquí no pueden haber dos poderes juntos. En algún momento o te vas a ir tú o me voy a ir yo. Pero cuando quiero hacer algo no me funciona nada cuando tú estás con tu música. Se terminó yendo ella, la vecina. Pero antes de irse, poco tiempo antes de irse, en un momento de lucidez que ella me decía que tenía, que hablaba con ella tenía una hija. Y le decía, por favor, lleva a mi hija a la iglesia. Llévala a la iglesia. Antes que mi padre la adoctrine. La mujer se daba cuenta de que lo que ella estaba haciendo no era correcto. En el fondo del corazón, todo ser humano tiene el Espíritu de Dios que le indica y le dice que algo no es correcto. Y ella lloraba en esos momentos de lucidez porque después casi siempre estaba como muy extraña, dice la mujer. Pero en esos momentos de lucidez ella me decía, ella lloraba y me decía, llévate a mi hija a la iglesia para que mi padre no la meta en esto. Después lamentablemente se cambió de casa y ya le perdió la pista, ¿no? Será quitado el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las intenciones y planes del anticristo? Si la iglesia no está bajo el gobierno del anticristo, ¿por qué hablar de este personaje, no? Porque la Biblia dice claramente el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, ya está en el mundo. ¿Dónde aparece esto? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Juan dice que ya el espíritu del anticristo está presente. Usted vea cómo está el mundo. Yo a veces me meto en ciertas historias en las redes y veía como un profesor, creo que era español, había sido desvinculado por algunos meses de su trabajo sin sueldo por causa de que él declaraba como él era un profesor de biología. Y él manifestó que las identidades de género o los géneros no existen. Y él decía, existen dos sexos, hombre y mujer. Y la biología, eso es lo que me muestra a mí. Y por causa de decirle eso a los niños fue suspendido o sacado de su profesión. Porque todo está amarrado. La ONU,
que a nosotros nos parece una organización tan fantástica y hermosa, ¿no? Porque a nivel mundial ayudan y hacen cosas. La ONU es uno de los mayores precursores de todos los principios diabólicos y que están en contra de la iglesia. ¿Y cómo lo amarran? Y uno de los mayores tiempos en donde lograron ellos sobre Chile ejercer influencia fue a través, lamentablemente, de una expresidenta que es Michelle Bachelet, que era parte y fue parte posteriormente de la ONU otra vez. Y ella, así como muchos de los países les pasa, amarran a los países porque la ONU te ofrece una serie de beneficios. Nosotros te defendemos, nosotros armamos un ejército con distintos países y te podemos defender si tienes invasión, si tienes esto, si tienes lo otro, pero tú tienes que alinearte bajo los principios que nosotros tenemos. Y es así entonces como se empiezan a firmar tratados y se empiezan a firmar convenios, y parte de estos convenios tienen que ver con estas cosas, con las enseñanzas en los colegios, con la educación sexual temprana y con leyes que tienen que surgir y aparecer para que a través de la forma legal sean aceptados, porque moralmente no tienen cómo, sino que es a través de una ley. Y entonces te obliga por una ley, porque moralmente sabemos lo que está bueno y que está mal. Y ellos también lo saben. Y entonces así como establecen los principios a nivel mundial. ¿Se da cuenta, no? Cómo el orden mundial se va estableciendo a través de estos principios. Así es. ¿Ok? Dijimos entonces que Juan, en 1 Juan 4:3 nos dice, ¿no?, que ya está el espíritu de anticristo en el mundo. Juan se está refiriendo a la ideología, al pensamiento, a la religión del anticristo, o rebelión, perdón, del anticristo, a todos los que se oponen a Cristo y a su doctrina, al poder del mal que ya está operando en el mundo en espera de la manifestación plena del anticristo. Con su gobierno, el anticristo intenciona ¿qué? Primero, establecer un gobierno global, ¿ya? Y por supuesto él es un líder mundial durante el periodo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 19, otra vez, ahí aparece. Voy a ir un poquito más rápido. Establecer la Unión Económica Mundial. Ya hace unos años, economistas mundiales decían que lo mejor que podría suceder es que el mundo estableciera una moneda mundial. Y eso se está hablando hace un rato ya. Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de esto. Establecer una única religión mundial. El espíritu del anticristo está trabajando en desprogramar al ser humano y desprogramar todo sistema moral. Para eso se empeña en eliminar la civilización cristiana, los valores cristianos, para implantar una nueva forma de pensar. En una de las declaraciones en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, la candidata Hillary Clinton decía que las religiones eran un escollo, que por cualquier vía se debía acabar con ellas e implantar una nueva religión. Estas ideas siguen formando parte de la agenda liberal de los globalistas. Y lo dijo públicamente. La verdadera iglesia enfrenta el espíritu del anticristo. Los verdaderos cristianos auténticos, discípulos de Cristo que tienen un verdadero sentido de pertenencia con el Evangelio de Cristo, no se dejan manipular por políticos ni por ideologías que contradicen y minan los absolutos morales y éticos que Dios estableció desde el principio para el bien de toda la humanidad. La verdadera iglesia de Jesucristo no es un absoluto para los propósitos de la ingeniería social que pretenden acelerar los procesos sociales, ¿no? Perdón, es un obstáculo. La iglesia verdadera de Cristo es un obstáculo para aquellos que quieren establecer otros principios. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice
en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesucristo declara: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y podemos concluir. Colosenses versículo 1, o sea, capítulo 1, versículo 23, nos dice: manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Iglesia, Cristo viene pronto. Necesitamos bombardear a nuestros hijos en sus mentes y corazones con la palabra día tras día, porque son bombardeados por el enemigo día tras día. Necesitamos mantener firmes los principios de Dios, pero también transmitirlos a otros, al menos a nuestras propias generaciones. Necesitamos hacerlo. Y si somos un poquito menos mezquinos, lo haremos también con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Es necesario que los principios de Dios sean manifestados. El espíritu del anticristo está en el mundo y nosotros debemos ser una iglesia apercibida y debemos ser como las vírgenes prudentes y no como las insensatas, con nuestro corazón preparado, con el Espíritu Santo suficiente para saber el minuto en que venga el amado. Cuando usted lee esa parábola, usted se va a dar cuenta que hay una voz que dice: ya viene el amado. Esa voz es el Espíritu Santo. La Escritura dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, pero vendrá como ladrón en la noche para todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Pero si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser apercibidos. Vamos a empezar a sentir una necesidad profunda de buscarle, de adorarle, de dejar de lado todo lo que está, porque en ese minuto ya está viniendo el Señor. El Espíritu Santo nos va a hablar. Así como esa voz que indicó y le dijo a las mujeres que el amado venía. No sabemos el día exacto, pero sí el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar nuestro corazón y a revelarnos poco a poco que ya es el momento, algo pasa, nos va a empezar a despertar en la noche, va a empezar a inquietarnos. El Señor, ya algo pasa, algo viene, algo va a suceder, porque Él apercibe a su iglesia. Así que debemos estar preparados. Vamos a orar. Padre, en esta hora tu palabra ha sido expuesta y esta nos insta a estar apercibidos, atentos, Señor, porque tú vienes pronto. Dios amado, trata nuestros corazones, haznos sensibles a tu voz, de no perdernos en la corriente de este mundo. Señor, todos los principios diabólicos que se quieren establecer son estorbados por tu iglesia y por tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esto, a poner estorbo en el corazón de nuestros hijos para que el enemigo no entre con tanta facilidad, a llenar sus mentes y corazones con tu presencia y con tu palabra. Señor, renueva nuestras vidas, ayúdanos a amar tu palabra para conocerla, para recibir de ella lo necesario cada día y no tropezar.
Yo bendigo a tu iglesia en esta hora. Oro por cada uno, para que, Señor, póngase en nosotros una urgencia de búsqueda, una urgencia, Señor, de consagración, una urgencia, Señor, de estar a cuenta y atento a ti, a lo que quieres hacer con tu Espíritu Santo en nosotros. Este es el tiempo en que tú vienes, Señor. Estás a las puertas. Bendigo a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hermanas, un pequeño aviso. Nosotros la segunda, lo más probable que no la primera, sino que la segunda semana de marzo, comenzamos nuestro set, del cual nosotros tenemos sede. Pero, si a usted no le gusta el profesor presente, puede optar a todos los profesores que hay a nivel nacional como oyente. Si usted dice, pastor, yo no tengo como para cancelar el set, que no tiene que ver con nosotros, con nuestra iglesia, sino que es una cuestión a nivel nacional, ¿no? Usted puede participar como oyente, puede participar perfectamente en todos los ramos que se dictan en el año a nivel país. Debemos estudiar la palabra. Y no hay excusa, porque son casi todos los días. Al menos acá yo voy a estar haciendo clases el lunes en La Chupalla, el martes es aquí en Curauma y posiblemente el miércoles va a ser todo por Zoom en la región de los lagos. Pero el día jueves, el día viernes, e incluso creo que el sábado en la mañana también hay set y hay ramos que se imparten por Zoom en distintos lugares. O sea, hay opciones para todo. Estudie la palabra, porque a través de ella nosotros somos enseñados a percibir. Amén. Así que hágalo. En los grupos de crecimiento no se reste, porque es el tiempo en donde se estudia el material local que nosotros tenemos, que son las prioridades que nosotros encontramos y que los hermanos con tanto esfuerzo se organizan para ver cuáles son las necesidades del grupo local en el que estamos, de la iglesia local. Y según eso, se busca material y se estudia la Escritura. Así que hágalo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra, que nos insta, así que tenemos que continuar, hermanos. Y qué gozo es saber que el Señor ya viene pronto. Y eso a nosotros nos mantiene, ¿verdad? Nos mantiene, que pese a todo lo que podamos estar viviendo, sabemos que todo lo que vivimos es algo pasajero. Lo que nos espera es algo glorioso. Y por ello estamos aquí y somos fieles y permanecemos aquí buscando del Señor. Un aviso, le comento que este jueves 16 a las 19 horas, todas las hermanas están invitadas, convocadas, porque va a ser un tiempo de búsqueda del Señor, ¿verdad, mi hermana, Pastor Andrea? Un hermoso tiempo, dice, de búsqueda del Señor, esa es la invitación. Y además se va a dar a conocer el trabajo que se va a llevar a cabo para el año 2023. Ya, así que están todas invitadas. Reiterar que el próximo domingo tenemos nuestra escuela bíblica a las 11:30 y que es muy importante que estemos, hagamos un esfuerzo y con nuestros niños para que puedan estar y participar a las 11:30, que es fundamental con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Es necesaria que la palabra sea una realidad en nosotros, para que nosotros podamos transmitir para aquellos que necesitan, ¿ya? Y para que estemos preparados con todos los acontecimientos que estamos viviendo. Así que a las 11:30 les esperamos a todos. ¿Qué otro aviso? 12:30 nuestra reunión general. Los jóvenes, mi hermano Pablo. Ah, ya. Perfecto. Ya. ¿Y nos vamos a reunir aquí? Perfecto. Entonces ya agendemos para el sábado 4 para poder estar preparándonos, ¿verdad? Ir
preparados para salir para afuera y seguir trabajando en lo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad, mis hermanos? Así que ahí cuando anoten su agenda, ya sábado 4, no me comprometo con otra cosa, sino que ustedes yo sé que también van a estar ahí y vamos a estar trabajando para el Señor, porque es lo que tenemos que hacer, no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y para alcanzar a muchos más. ¿Algún otro aviso? Al parecer no. Bien, vamos a dar tiempo ahora para tomar nuestra ofrenda. Tenemos a un hermano que está encargado. Vamos a darle gracias al Señor porque lo que el Señor nos ha dado. Tome su ofrenda, mi hermano, y agradezcamos al Señor porque sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que nos proporciona es de parte del Señor. Todo lo que nos llega, todo, no es coincidencia, nada, sino que todos sabemos que proviene del Señor. Así que agradezcamos al Señor, tomemos nuestra ofrenda en nuestra mano y démosle gracias al Señor. Padre eterno, te agradecemos en este momento por lo que podemos hacer, Señor. Gracias porque podemos dar de lo que tú nos has dado. Gracias porque sabemos que tú provees para nuestras vidas. Señor, lo hemos visto, lo hemos palpado y agradecemos, Señor, porque tu infinito amor permanece para siempre. Gracias, Señor, porque podemos ofrendar en este momento, Señor, para tu obra. Gracias, Señor, porque lo hacemos con gozo, con alegría, con gratitud en nuestro corazón, porque tú nos das, Señor. Gracias, mi Señor. Todo dejamos en tus manos, mi Señor. Esta ofrenda la entregamos en tus manos y que sea para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pase, mi hermano. Mientras recoge el hermano las ofrendas, agradecer al Señor. Yo 27 años trabajé en un lugar y salí de despedida. Y yo decía, Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Me despidieron después de 27 años y para mi edad es un poco difícil encontrar trabajo. Pero ¿sabe qué? Solamente doblé mis rodillas y le decía, Señor, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué sé hacer? Dime en qué puedo para generar ingresos. Pero el Señor es increíble. Mi hermano, cómo el Señor te muestra y la dependencia que nosotros tenemos que tener en Él. Él es maravilloso. Entonces le cuento esto como testimonio, que dependemos del Señor y el Señor quiere que dependamos de Él. No saber de que, yo sé que tengo este trabajo y a fin de mes voy a recibir mi sueldo X. Estoy segura. Vamos, Señor, estoy contenta, gozosa. Pero ¿qué pasa cuando sucede todo lo contrario? Te quitan todo. Y ahí es cuando el Señor quiere ver nuestra fe y la dependencia. Y he tenido que aprender, y yo dependo del Señor. Entonces yo le digo, Señor, tú eres maravilloso, eres grande. No tengo el trabajo, no tengo algo que por 27 años me generó un buen ingreso para mi familia. Y de repente de un día para otro no está. Pero son esas las cosas, hermano, las vivencias que el Señor nos permite pasar, no para alejarnos de Él, sino que, Señor, ¿qué? ¿Cómo lo hago? Y el Señor te guía y te dirige y te da y provee. Y para la gloria del Señor, el Señor me ha dado y me ha hecho ser ingeniosa, como para poder tener y crear esos ingresos para sustentarme. Así que agradezco al Señor por ello, por lo que el Señor hace y seguirá haciendo, y conmigo y con todos ustedes. Amén. Bien, mis hermanos, con esta gratitud al Señor vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar y nos vamos a ir a nuestros hogares sabiendo que el Señor seguirá trabajando en nuestras vidas, y dejemos que Él siga moldeando, que siga trabajando en nosotros. Preocupémonos de nosotros, de cómo, Señor, trata conmigo, trabaja conmigo, los frutos tuyos, Señor, que estén en mi vida. Más que estar pensando que el hermano, sino que yo, Señor, yo quiero partir con esto, y más con lo que el Señor nos ha dicho ahora, que el Señor viene pronto. Amén, mis hermanos. Padre nuestro, agradecemos, Señor, este tiempo maravilloso que hemos tenido contigo. Gracias, Señor, porque no hay nada como tu presencia. No hay nada, Señor, como estar en ti, Padre eterno. Oh, Señor, agradecemos por lo que tú nos has hablado. Y lo único que decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, estoy dispuesta. Señor, aquí nos rendimos, Padre amado.
usted siga haciendo su voluntad, cumpliendo el propósito por el cual usted nos ha llamado, Señor. Padre amado, que seamos obedientes a su palabra. Señor, ayúdenos a llevar frutos, muchos frutos, Señor. Padre amado, que cada día nuestra vieja naturaleza vaya muriendo, Señor, y que tú, Señor, vivas en nuestras vidas y podamos reflejar, Señor, a los demás de ti, Señor. Padre amado, que se note una diferencia en nosotros, que no seamos nosotros, sino tú en nosotros, Padre eterno. Eso es lo que anhelamos, Señor. Mientras estemos en esta tierra, Señor, que seas tú habitando nuestra vida, Señor. Padre amado, entregamos todo en tus manos, entregamos nuestra familia, entregamos nuestros hijos, nuestros vecinos, Señor, en tus manos, Padre eterno, y que tú cumplas, Señor, ese propósito también para ellos, Señor, para que puedan ser alcanzados. Señor, todo lo dejamos a ti y te damos gracias, Señor, por las ofrendas que hemos podido recibir en esta mañana, porque sabemos que todo proviene de ti y es para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos y nos vemos el próximo domingo a las 11:30.